Canal Católico, La Profecía. Estados Unidos, proyecto de ley busca declarar antisemita el Nuevo Testamento. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para adoptar una definición de antisemitismo que incluye la afirmación de que los judíos estuvieron involucrados en la ejecución de Jesucristo. Así, el Nuevo Testamento se convertiría legalmente en un texto antisemita. Es probable que la guerra en Gaza y la posición de Estados Unidos tengan un impacto formidable en el Nuevo Testamento. El proyecto de ley llega en un momento en que las universidades han establecido su propio escenario de manifestaciones pro-Palestina que, según sus detractores, desde entonces basculan en el antisemitismo. Muchos políticos critican la invasión como equivalente al antisemitismo. El Congreso aprobó este proyecto de ley el 1 de mayo de 2024 que obligaría al Departamento de Educación a utilizar la definición de antisemitismo dada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, IHRA, en la aplicación de las leyes contra la discriminación. Un gran número de miembros del Congreso, tanto demócratas como republicanos, que se dicen cristianos, han votado a favor. El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse mediante el odio a los judíos. Las manifestaciones retóricas y físicas del antisemitismo están dirigidas contra personas judías o no judías o sus propiedades, contra instituciones de la comunidad judía e instalaciones religiosas, dice la definición. El proyecto recibió la aprobación de 320 miembros del Congreso, pero solo 91 votaron en contra. Es importante señalar que la definición implica que el antisemitismo se expresa mediante el uso de símbolos e imágenes asociados con el antisemitismo clásico, por ejemplo, la afirmación de que los judíos mataron a Jesús o el libelo de sangre para caracterizar Israel o los israelitas. El texto del proyecto estipula que el Departamento de Educación debe considerar la definición de antisemitismo como parte de la evaluación del departamento sobre si la práctica está motivada por intenciones antisemitas, durante una investigación sobre una posible discriminación antisemita en los establecimientos de enseñanza superior. Quienes se oponen a la medida han advertido sobre este hecho. La representante Marjorie Taylor Greene escribió, el antisemitismo es malo, pero hoy no votaré a favor de la Antisemitism Awareness Act de 2023, HR 6090, que podría condenar a los cristianos por antisemitismo por creer en el Evangelio que dice que Jesús fue entregado a Herodes para que lo crucificaran los judíos. Si se apoya este proyecto de ley sobre la incitación al odio contra el antisemitismo, no solo se escupe en la primera enmienda, sino que también se niega descaradamente la Biblia, escribió la presentadora de Blaze TV, Lauren Chen. Además de la cuestión de la Biblia, los críticos afirman que el proyecto de ley amenaza la libertad de expresión y podría conducir a restricciones injustificadas de la expresión política. La viabilidad del proyecto de ley en el Senado, controlado por los demócratas, es incierta y su interpretación es objeto de acalorados debates, lo que refleja profundas divisiones en la política estadounidense hacia Israel. La propuesta también ha dividido a la comunidad judía, y algunos grupos judíos liberales se oponen a la medida por considerarla demasiado amplia. Parece que los republicanos buscan explotar las divisiones internas sobre el manejo de otras políticas de seguridad nacional, como la guerra en Ucrania. Esta ley y las medidas de vigilancia de las universidades permiten a los conservadores mostrar una posición clara a favor de Israel al tiempo que resaltan las divisiones entre los demócratas. Sin duda, queridos hermanos, estamos ante un claro ataque hacia los cimientos cristianos con una absurda ley, que es una locura y no tiene ninguna justificación, y que no tiene nada que ver con ser antisemita. Está claro que los agentes mundiales entregados y unidos a Satanás están dando pasos agigantados para preparar el camino de su Mesías, al censurar el Nuevo Testamento. Es borrar el mensaje de Cristo y dejarlo como muchos falsos profetas que dicen que Jesús solo fue un profeta de los tantos que han aparecido. Y así prohibir la luz del Evangelio, y así abrir camino al nuevo Mesías que es el Anticristo. Esta ley es un ataque a la libre expresión, al libre culto, sería una persecución a todos los cristianos que profesen su fe en Cristo descrito en el Nuevo Testamento. Buscar declarar que en el Nuevo Testamento es antijudío es absurdo, porque no es ninguna mentira que los líderes religiosos y políticos de en esos entonces buscaban la muerte de Jesús.
y eso no quiere decir que se incite al odio hacia los judíos y a su pueblo. Esta ley es como si la Unión Europea hiciera una ley contra los alemanes porque en el pasado los nazis persiguieron y ejecutaban judíos como en el Holocausto. Y sería injusto comparar lo que hicieron los alemanes con lo que pasó con Jesús hace 2000 años, donde no se ataca al pueblo de Israel. El Evangelio nos narra lo que los líderes religiosos hicieron contra Jesús al no aceptarlo como su Mesías. Esta ley lo que busca justificar, una persecución y censura al Evangelio de Cristo. Queridos hermanos, nos queda orar para que el Senado y el presidente no pasen y acepten esa ley satánica. Porque si la aprueban desataría una guerra contra la libertad religiosa. Sin duda que estamos en los últimos tiempos. Dios nos guarde y nos libre de los agentes del mal. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímele, Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén.